La brisa caliente de la tarde apenas movía las cortinas de lino raídas que colgaban de la única ventana del cuarto. Camila estaba sentada al borde de la cama, sin moverse, como si el tiempo se hubiera detenido justo ahí, en el instante exacto donde la vida dejó de tener sentido. No lloraba, ni siquiera parpadeaba. Solo tenía la mirada perdida, fija en la puerta cerrada, como si detrás de esa madera vieja estuviera la respuesta a todo lo que no entendía. Sus manos, aún temblorosas, descansaban sobre su regazo. El sudor le bajaba por la nuca, pero no lo sentía. Afuera, se oía el zumbido de una motocicleta que se alejaba entre el polvo. El motor retumbaba como un eco sordo en su pecho, uno que no la dejaba respirar. Ese era el sonido con el que Javier se había ido, después de dejarla. Los minutos anteriores eran un rompecabezas sin forma. Una charla breve, unas palabras vagas, la promesa de regresar en la noche. Y después, esos hombres. No policías, no vecinos, hombres con ojos huecos, con la piel marcada por los años de violencia. Uno de ellos la había tomado del brazo sin decir palabra. Otro le había puesto una capucha sobre la cabeza. Y así, en menos de 3 minutos, Camila ya no era una esposa, ni una mujer, ni una hija. Era solo una mercancía en tránsito. El silencio de la habitación estaba cargado. Ni un pájaro, ni una voz al fondo del campo. Como si el mundo entero se hubiera puesto de acuerdo para callar, justo cuando ella más necesitaba un grito que la despertara de esa pesadilla. Pero no era un sueño. Su cuerpo lo sabía. El brazo le dolía por el apretón. Tenía el labio partido, probablemente por el golpe al meterla en la camioneta. Y esa sensación pegajosa en la piel era sudor y miedo. Aún no entendía del todo qué había pasado. No podía comprenderlo. Javier, su Javier, el hombre con quien se había casado hacía 3 años, el que le juró una vida juntos, el que la abrazaba cuando los disparos se escuchaban en la madrugada y le decía que todo iba a estar bien. ¿Cómo se suponía que ahora creyera que ese mismo hombre la había entregado? Una parte de ella seguía esperando que fuera un malentendido, que alguien entrara y dijera que fue un error, que la iban a llevar de vuelta a casa. Pero la puerta no se abrió, y los pasos que se oían afuera no eran pasos conocidos. Eran lentos, calculados, como los de quien ya ha hecho esto antes. Camila se llevó una mano al pecho y sintió el latido acelerado de su corazón, como si quisiera huir de su cuerpo antes que ella. No podía hablar, no podía moverse, solo podía recordar el momento exacto en que vio a Javier mirarla mientras se la llevaban. No gritó, no corrió, solo la miró, y esa mirada no tenía amor, ni miedo, solo resignación, como quien entrega una vaca a cambio de una deuda pendiente. Fue ahí cuando la idea la golpeó como una bofetada. La había vendido. La habitación empezó a girar levemente. El calor se volvió insoportable. Se tapó la boca para no gritar. Sentía que si dejaba salir ese alarido que le quemaba el pecho, el mundo se partiría en 2. Cerró los ojos. Contó hasta 10. No funcionó. Volvió a abrirlos. Seguía allí. Seguía siendo real. Ese fue el momento exacto en que algo dentro de Camila se rompió. Un vidrio invisible, una certeza suave que había sostenido su vida. La idea de que el amor, aunque pobre, aunque simple, al menos era seguro. Ahora ya no tenía eso. No tenía nada. Solo una pregunta que le retumbaba sin descanso en la cabeza. ¿Por qué? La primera vez que Javier le sonrió. Camila tenía 20 años y el mundo, aunque duro, todavía parecía tener algo de magia. Era un domingo de feria en el centro del pueblo, donde las luces de colores colgaban como promesas y la música de banda llenaba los huecos del silencio rural. Él la había invitado a una cerveza y, aunque su madre le advirtió que no se fiara de hombres con tatuajes en los nudillos, Camila aceptó, porque en esa sonrisa había algo que parecía calidez, seguridad, un escape. Vivía con su madre y 2 hermanos menores en una casa de adobe, que resistía gracias al empeño de todos. Su padre había muerto cuando ella tenía 15, y desde entonces le tocó cargar más peso del que le correspondía. Cosechaba chile en temporada, lavaba ropa ajena y a veces ayudaba en la cocina del restaurante del pueblo. Cada peso contaba, pero no se quejaba.
Soñaba con salir de allí algún día, ver el mar, estudiar enfermería en la ciudad. Guardaba monedas en una lata vieja debajo de la cama. Javier apareció como un atajo a ese futuro. Decía que también quería salir del pueblo, que estaba cansado de trabajar para otros. Tenía planes: comprar una moto, abrir un taller, construir una casa con jardín. Camila, por primera vez, se sintió vista, protegida, querida. Se casaron al año. Fue una boda sencilla, pero ella llevaba un vestido que su madre le había arreglado con tanto amor. Y cuando bailaron bajo las estrellas, pensó que la vida le estaba dando una segunda oportunidad. Al principio, todo parecía bien. Javier trabajaba en la bodega de un primo, traía dinero, la trataba con dulzura. Compraron una televisión usada y poco a poco fueron llenando la casa con cosas sencillas pero propias. Camila cocinaba sus platillos favoritos y cuando él llegaba en la noche, le quitaba los zapatos y le ponía agua caliente para los pies. Se reían, se hablaban al oído, hacían planes, pero con el tiempo las grietas empezaron a aparecer. Javier se volvía más callado. A veces pasaba días fuera. Olía a alcohol. Traía miradas extrañas, cargadas de una ansiedad que él no sabía disimular. Cuando Camila preguntaba, él decía que estaba resolviendo asuntos de hombres, que no se metiera, que confiara. Y ella confiaba, porque eso se hace en el matrimonio, porque quería creer que todo iba a mejorar, que el hombre que la abrazaba en las noches seguía allí, solo que cansado, solo que enredado en algo que pronto pasaría. Nunca sospechó que esos asuntos tenían nombre y apellido, que los rumores del pueblo sobre deudas, encargos y vínculos con el cartel no eran simples habladurías. Nunca pensó que detrás de sus silencios, Javier escondía un miedo mayor que el amor. Uno que, llegado el momento, sería capaz de entregarla a cambio de su propia salvación. Camila seguía guardando su lata de monedas debajo de la cama, aunque ya no soñaba con la ciudad ni con el mar, solo con un hijo. Le decía a Javier que ya era hora. Él cambiaba de tema, y esa negativa, suave pero constante, fue la primera herida que no supo nombrar. Pero la aceptó, como se aceptan las cosas que duelen, pero parecen pequeñas, porque aún creía que el amor todo lo podía. Fue una mañana cualquiera, pero todo en el aire tenía algo extraño. El cielo, aunque despejado, parecía demasiado quieto. Camila preparaba café cuando Javier entró sin saludar. Tenía los ojos rojos, las manos temblorosas. Se sentó a la mesa sin mirarla, con la frente apoyada en las palmas, y por primera vez en mucho tiempo, ella sintió miedo. ¿Todo bien?, preguntó, con voz baja. Él no respondió. Solo se levantó, caminó hasta la puerta y la cerró con seguro, como si esperara que alguien viniera detrás. Se quedó un rato así, dándole la espalda, en silencio. Luego volvió hacia ella y la abrazó con fuerza. Muy fuerte, más de lo normal. Camila sintió que temblaba. «Te quiero mucho, ¿sabes?», dijo con la voz apagada. «¿Qué está pasando, Javier?». Él la soltó, la miró a los ojos y por un instante pareció que iba a decir la verdad, pero no lo hizo. Solo dijo: «Tengo que salir un rato. Quédate aquí, no abras a nadie, yo vuelvo en la noche». Y se fue, sin más. Camila quedó parada junto a la mesa, el café enfriándose. Algo no cuadraba. Salió al patio y vio cómo Javier se alejaba en su motocicleta, tomando el camino hacia la carretera. No era la dirección habitual. Apenas unos minutos después, una camioneta oscura entró al terreno levantando una nube de polvo. Camila retrocedió, confundida. 3 hombres bajaron sin apuro. Uno de ellos, con un sombrero ancho, sonrió al verla. «¿Tú eres Camila?», preguntó. Ella no respondió. El miedo le secó la boca. «Vámonos, nos estás esperando», dijo otro acercándose rápido. «¿Qué? No. ¿Quiénes son ustedes?», gritó. Intentó correr, pero fue inútil. La sujetaron con fuerza, la empujaron hacia el vehículo. Alguien le cubrió la cabeza. El olor a tela sucia y gasolina la hizo vomitar, pero no pararon. Sintió un golpe en la espalda y luego oscuridad. El trayecto fue largo, o tal vez corto. El miedo lo deforma todo. No podía ver, no sabía dónde estaba,
pero cada movimiento del vehículo la hundía más en una realidad imposible. El corazón le golpeaba el pecho con una furia animal. Pensaba en su madre, en sus hermanos, en la lata de monedas que había quedado bajo la cama. Cuando por fin se detuvieron, la bajaron como un bulto. La empujaron por un pasillo estrecho, la sentaron en una silla de plástico. Le quitaron la capucha. La habitación estaba casi vacía. Una lámpara colgaba del techo y en una esquina, una mujer muy joven la miraba con ojos vacíos. No dijo nada, solo la observaba. «Camila, ¿no?», dijo un hombre calvo, vestido como un burócrata, pero con una pistola a la vista. Ella apenas asintió. «Javier nos dijo que eras tranquila, que no causarías problemas». Su estómago se hundió. «¿Javier?» «Sí, tu marido. Nos debía bastante, pero ahora todo está saldado. Bienvenida». Y entonces lo entendió. Cada palabra, cada silencio, cada abrazo de despedida, la había entregado. Los primeros días no tienen nombre. Camila los recuerda como una niebla densa, donde el tiempo se disolvía entre gritos, puertas cerradas y un dolor tan profundo que ni siquiera podía llorar. La llevaron a un lugar sin ventanas, con colchones en el suelo y mujeres que no hablaban. Algunas estaban dopadas, otras lloraban en silencio. Nadie preguntaba nada, solo existía la orden de obedecer, de sobrevivir, de no resistirse. Camila pensó en dejarse morir, en dejar de comer, en no hablar, pero el cuerpo, terco, seguía respirando, seguía latiendo, y ese latido constante era una tortura, porque mientras su corazón seguía funcionando, ella tenía que ver, oír, sentir. La rutina era brutal. Las luces se apagaban solo unas horas por noche. El resto del tiempo, los hombres entraban y salían. No eran solo clientes, eran custodios, captores, piezas de una maquinaria inmunda que trataba a las mujeres como si no fueran personas, como si fueran pertenencias olvidadas, cuerpos en préstamo. Cada vez que entraban, Camila pensaba en el rostro de Javier, no en los golpes, no en las palabras sucias. Pensaba en la traición, en ese momento final en que él la miró sin amor. Era eso lo que más dolía, más que todo lo demás. Hubo un día, una tarde calurosa en que el ventilador del techo giraba sin rumbo, que Camila vio a una de las chicas, una adolescente con ojos tristes, intentar cortarse las venas con una lata rota. La sangre fue silenciosa, delgada, casi discreta. Los guardias llegaron rápido, la arrastraron por el pasillo y no volvió a verla. Nadie dijo nada. Solo bajaron la cabeza. Camila también. A veces, en la noche, las mujeres compartían historias en voz baja. Algunas venían del sur, otras de la ciudad. Todas tenían algo en común. Alguien en quien confiaban las había traicionado. Un padre, un tío, un novio, un esposo. Camila pensaba que lo suyo era peor, porque ella sí creyó en el amor. Ella pensaba que el matrimonio era un escudo, no una sentencia. El cuerpo de Camila empezó a apagarse por dentro. No tenía menstruación, no sentía hambre, no respondía al dolor. Se movía por inercia, hasta que un día, en medio de esa oscuridad, alguien le habló distinto. Se llamaba Rosa, una mujer de piel morena, fuerte, con ojos que no se dejaban apagar. Había estado allí más tiempo que todas. Sabía cómo moverse, cómo evitar a los peores, cómo esconder comida, cómo proteger a las nuevas. Fue ella quien una noche se sentó junto a Camila y le dijo: «Esto no es tu culpa, que no se te olvide». Camila no contestó, pero por dentro algo crujió, una grieta mínima en la armadura del dolor. Rosa comenzó a enseñarle cosas: cómo moverse sin hacer ruido, cómo identificar turnos, qué nombres recordar, qué rutas de escape imaginar. No porque fueran a salir pronto, pero porque pensar en eso mantenía la mente viva. Y viva era lo único que necesitaban ser. Pasaron semanas o meses. El tiempo no tenía lógica. Camila se aferró a Rosa como a un salvavidas. No hablaban mucho, pero cuando lo hacían, era con palabras simples, cargadas de una esperanza que no se decía en voz alta. Un día, Rosa le mostró un agujero detrás de una lámina floja del baño. Cabía una mano o una nota.
Era un posible futuro. Y entonces, una noche en que los gritos venían del otro lado del pasillo y todos parecían ocupados, Rosa le dijo: «Hoy, es ahora o nunca». Camila dudó. Pensó en morir allí, en no arriesgarse, en que si las atrapaban sería peor. Pero luego recordó a Javier, recordó a su madre, recordó la voz interior que un día soñó con ver el mar. Y corrieron, juntas. Fue una huida torpe, desesperada. Saltaron una barda oxidada, se escondieron en el monte, caminaron descalzas por horas. Camila se cayó, se cortó el pie, sangró, pero no paró. Tenían que llegar a una carretera, a una casa, a cualquier lugar donde hubiera una puerta abierta y nadie con armas. Al amanecer, encontraron un galpón abandonado. Ahí durmieron juntas, abrazadas como niñas asustadas. Camila sintió por primera vez en meses algo parecido a un suspiro. No era alivio, era algo más frágil, posibilidad. El galpón tenía techo de lámina y olor a humedad. No era hogar, pero era refugio. Rosa improvisó una cama con costales vacíos, y Camila, con los pies hinchados y la piel ardiendo, durmió durante horas que parecieron días. El cuerpo, al fin, encontró tregua. Cuando despertó, Rosa ya había salido. Volvió al poco rato con tortillas frías y agua turbia en una botella plástica. Nadie preguntó de dónde lo había sacado. Solo comieron en silencio. Y en ese silencio nacía algo nuevo, una voluntad. Al tercer día llegaron a un pequeño caserío donde nadie preguntó mucho. Un hombre viejo que vivía solo y criaba gallinas les dio un cuarto en desuso. A cambio, Rosa lo ayudaba con el corral y Camila cocinaba. Durante semanas vivieron allí, bajo la sombra de una vida prestada. Las pesadillas seguían. A veces, Camila gritaba en medio de la noche. Otras veces, despertaba sin recordar su nombre. Pero Rosa estaba siempre ahí, con una mano firme en su hombro, recordándole que seguía viva, que eso ya era una forma de victoria. Una mañana, mientras lavaba ropa en el río, Camila vio su reflejo en el agua. Tenía la cara más delgada, el pelo revuelto, los ojos con sombras profundas, pero estaba ahí, entera, respirando, y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió rota, se sintió en proceso. Fue en ese pueblo que conocieron a Teresa, una enfermera jubilada que ofrecía ayuda a mujeres en tránsito. No hacía preguntas, solo escuchaba. Les habló de un grupo de apoyo en la ciudad, de una casa segura para víctimas. Les ofreció llevarlas sin presiones. Rosa, desconfiada, no quiso. Camila, en cambio, sintió que era el momento de soltar el miedo. La ciudad fue un choque, ruido, gente, semáforos. El primer día Camila apenas salió del cuarto, pero poco a poco, con la ayuda de otras mujeres como ella, empezó a reconstruirse. Aprendió a hablar en voz alta, a contar su historia sin quebrarse, a mirar a los ojos. Se cortó el cabello, comenzó a asistir a talleres, tomó clases de lectura y escritura, porque nunca había terminado la secundaria. Escribir su nombre en una hoja blanca fue, para ella, un acto de renacimiento. Un día, le ofrecieron ayudar como voluntaria en la misma casa que la había acogido. Al principio, pensó que no estaba lista, pero cuando entró a la sala y vio a una niña de 15 años, con la mirada perdida, supo que sí podía. Que no necesitaba estar completamente bien para ser útil. Solo necesitaba estar presente. Así comenzó una nueva etapa. Cada historia que escuchaba era un espejo. Algunas más duras, otras con finales menos felices. Pero en todas, encontraba pedazos de sí misma. Y con cada conversación, cada abrazo, cada silencio compartido, Camila volvía a tejer su identidad con hilos de dignidad. El dolor seguía allí, sí. No era algo que se borrara, pero ya no era un peso que la arrastraba. Era un fuego que transformaba. Una tarde, mientras regresaba caminando del centro comunitario, pasó frente a una tienda de ropa usada. En el escaparate había un vestido azul cielo, muy similar al que había usado el día de su boda. Lo miró por un momento, largo, y luego sonrió. No por nostalgia, sino porque entendió que ese día, esa vida, ya no le pertenecían.
Ella no era la mujer que fue entregada, ni la que se quebró. Era la que salió caminando. El correo llegó una mañana cualquiera, mientras Camila preparaba café para las nuevas chicas en la casa de acogida. Era un sobre simple, sin remitente, con su nombre escrito a mano. Al verlo, un escalofrío le recorrió la espalda. Lo sostuvo un largo rato entre las manos antes de decidir abrirlo. Dentro había una hoja doblada en 4 y una foto. La imagen era antigua, ella y Javier, en su primer aniversario, sonriendo frente a la casa de adobe. Ella abrazándolo, él con el brazo sobre su cintura. Esa imagen, tan inocente, ahora le parecía irreal. Una mentira capturada. La carta era breve, escritura torpe, frases entrecortadas. Decía que estaba arrepentido, que no había tenido opción, que había sido amenazado, que pensó que la iban a dejar libre, que no pudo protegerla, que no se perdonaba, que había huido del pueblo, que estaba solo, que pensaba en ella cada día. Camila no supo si reír o romper en llanto. La carta no tenía dirección, ni disculpas sinceras, solo culpa y un intento torpe de redención tardía. Guardó la hoja en una gaveta y no dijo nada. Esa noche no pudo dormir. Se sentó frente a la ventana del cuarto, viendo cómo las luces de la calle parpadeaban. Pensó en todo lo que había atravesado, en las voces de las chicas que llegaban rotas y salían con otra mirada, en Rosa, que ahora vivía en otro estado, construyendo también un refugio con su pareja. Pensó en su madre, a quien había llamado meses después de escapar, para decirle que estaba viva. Pensó en la niña de 15 años que ayudaba a dibujar su historia con crayones. Pensó en el perdón, no para Javier, no aún, tal vez nunca, pero para sí misma, por no haber visto las señales, por haberse culpado, por haber creído que amar era suficiente. A la mañana siguiente, le pidió a Teresa que le acompañara a un lugar. Tomaron un autobús hacia el norte, cerca del pueblo donde todo comenzó. No volvió a entrar. No caminó por las calles ni buscó a nadie. Solo llegó hasta el campo donde había crecido, donde su padre le enseñó a sembrar, donde su madre cantaba mientras lavaba. Se arrodilló en la tierra, hundió los dedos en el polvo seco y lloró, sin vergüenza, sin contención. Gritó con todo el cuerpo, con todos los recuerdos, con cada fibra que había callado durante años. Y cuando terminó, cuando la garganta le ardía y los ojos estaban secos, se quedó en silencio. Teresa la abrazó sin decir nada. De vuelta en la ciudad, Camila entró al refugio como si fuera la primera vez. Llevaba en la mano una pequeña caja de madera que había traído del campo. Dentro, un puñado de tierra, una fotografía rota y una carta que nunca iba a enviar. En la sala común, una nueva joven había llegado esa mañana. Tenía el cabello recogido, una mochila en el regazo y la mirada asustada. Camila se acercó, se sentó a su lado y dijo: «Aquí no estás sola». Y en ese gesto, en esa simple frase, supo que había llegado a un lugar que no tenía nombre, pero sí sentido. No había olvidado, no había sanado del todo, pero ya no era esclava del dolor. Camila camina todos los jueves por la misma calle. Cruza el parque, saluda al vendedor de frutas, acaricia a un perro callejero que siempre la espera en la esquina. Lleva una mochila con libretas, lápices y algo de pan dulce que reparte entre las chicas que la esperan en el centro comunitario. Ha pasado más de un año desde su huida, desde la noche en que corrió sin saber si volvería a ver el sol. Y aunque su cuerpo aún guarda cicatrices invisibles, su andar es firme. No corre, no se esconde. Camina como quien ha aprendido a habitar su propia piel, aunque le duela a veces. En la pequeña casa donde vive ahora, hay plantas en la ventana, una taza de cerámica que ella misma moldeó en un taller, y una libreta donde escribe cartas que nunca envía. Algunas para Javier, otras para la Camila del pasado. Cartas que empiezan con «perdóname» y terminan con «gracias por no rendirte». No volvió al pueblo, no hizo denuncias, no buscó justicia en tribunales que tantas veces callaron ante el sufrimiento de mujeres como ella. Encontró su justicia en otras formas, en el acompañamiento, en el compartir, en la presencia. Cada historia que escucha no la destruye,
pero tampoco la deja intacta. Es una construcción constante. A veces, regresa a casa y se queda sentada en la oscuridad, recordando olores, voces, nombres, pero ahora sabe qué hacer con ese dolor. Lo convierte en palabras, en acciones, en consuelo. Una noche de lluvia, una de las chicas más jóvenes le preguntó, ¿de verdad se puede salir de todo eso? Camila no respondió de inmediato. Miró por la ventana, pensó en Rosa, en Teresa, en su madre. Pensó en la tierra entre sus dedos. Y luego dijo, no se sale igual, pero sí se sale. Y en esa frase, cargada de verdad, de historia, de cicatrices abiertas y cerradas, había todo lo que una mujer puede dar cuando ha caminado por el infierno y ha decidido volver por otras. Porque Camila no fue salvada. Ella se salvó. Y ahora camina.